7 animales que los humanos creían que existían. La imaginación humana es asombrosa. Las personas han contado historias y leyendas desde el inicio de los tiempos, y muchas de ellas aún prosperan en el mundo moderno y escéptico de hoy. Estos son algunos de los animales más fascinantes que la humanidad alguna vez creyó reales. 7. Aspidocelone. El nombre Aspidocelone significa tortuga escudo, llamada así por el enorme caparazón espinoso en su espalda. No está claro si esta criatura es en realidad una tortuga grande o una ballena, ya que se ha descrito como ambas en un momento u otro, pero el consenso es que el caparazón en su espalda es tan grande como una isla. Por esto, el Aspidocelone suele confundirse con tierra cuando los marineros lo ven por primera vez, que es justo lo que desea si crees en los relatos más escalofriantes. Según las leyendas, los marineros arrastraban sus barcos a la orilla e intentaban acampar, agradecidos de encontrar tierra. Encenderían una fogata para cocinar, y el fuego a su espalda despertaría y asustaría a la tortuga dormida. Luego comenzaría su descenso al océano, llevando a los marineros consigo hasta el fondo. El Aspidocelone es una bestia legendaria e interesante, porque, seamos honestos, las tortugas no son tan aterradoras. Suelen ser criaturas lentas y torpes que se alimentan de verduras y frutas durante todo el día. El Aspidocelone, aunque no arrastraría a marineros a su perdición intencionalmente, es una alegoría medieval de Satanás en los manuscritos. Esto fue propagado por textos medievales cristianos, y algunos dirían que el Leviatán de Milton es en realidad un Aspidocelone. Ha sido escrito y descrito muchas veces por escritores como Plinio el Viejo en Naturalis Historia y por un autor desconocido en el antiguo Physiologus, escrito en el II siglo en Egipto. Incluso obtuvo una mención pasajera en las aventuras de Tom Bombadil de Tolkien, lo que significa que el Aspidocelone debe ser al menos tan antiguo como Tom, y eso dice algo. Número 6. Wendigo. Piensa en todo lo que te asusta. ¿Lo tienes? Eso es el Wendigo. Es una criatura arraigada en los mitos del pueblo algonquino que vivía a lo largo de la costa atlántica y la región de los Grandes Lagos. Los Iroquois tenían su propia versión del Wendigo llamada el abrigo de piedra, con características similares. Si creciste en los 90, probablemente los conozcas por las historias de terror de Alvin Schwartz para contar en la oscuridad que nos perturbaron a muchos. En ese cuento, el Wendigo te arrastra hasta que tus pies se queman, pero prepárense porque el Wendigo es aún más aterrador. El nombre Wendigo se traduce aproximadamente como el espíritu maligno que devora a la humanidad, y eso es exactamente lo que hacen. Los Wendigos se caracterizan por su insaciable hambre de carne humana. No importa cuánto coman, nunca están satisfechos y siempre acechan a su próxima víctima. El hambre del Wendigo se refleja en su apariencia física, que a menudo se dibuja como enjuta y huesuda con piel pálida y ojos hundidos. También hay gigantes imponentes, de al menos 14 pies de altura, equipados con colmillos y una visión impecable. Algunas leyendas dicen que los Wendigos eran una vez humanos y fueron poseídos por un demonio, o se convirtieron en un Wendigo cuando recurrieron al canibalismo para sobrevivir en la dura naturaleza. Se cuenta que los Wendigos rondan los bosques, y por motivos evidentes, nadie ha sobrevivido tras verlos de cerca. Pero Schwartz nos enseñó que si alguna vez escuchas tu nombre siendo eco en el bosque, vas a querer quedarte donde estás. Número 5. Kraken. El océano, como hemos mencionado y seguiremos mencionando, es aterrador. Esto se debe a que el océano es la última frontera. Los animales más aterradores y locos son sacados en redes todos los días, y hay innumerables grietas, cuevas y profundidades del océano que podrían ser el hogar de casi cualquier cosa, incluyendo el Kraken, que se dice que vive en la costa de Groenlandia. El mito del Kraken ha existido desde el siglo XIII, comenzando en un texto que era una narración épica de un viaje a través de los mares de Groenlandia. Los personajes principales se encontraron con dos monstruos, el Lingbacker y el Hafkifa. Este último fue descrito como el monstruo marino más enorme, y desde entonces se conoce como el Kraken. Al mismo tiempo que salió esta épica, se publicó un artículo científico en Noruega que describía en detalle la vida del Kraken. Se escribió aquí que el Kraken no podía reproducirse, y solo 2 estaban vivos porque sus apetitos eran tan grandes que el mar no podía soportar una población más grande. A menudo se culpaba al Kraken por los barcos perdidos, aterrorizando a los marineros con su inmensidad. Actualmente, quienes creen en el Kraken afirman que la contaminación acuática lo despertará de su hibernación y volverá a aterrorizar los mares. Carolus Linnaeus, el famoso zoólogo, en realidad incluyó al Kraken en su primera edición de Sistema Natura y lo clasificó como un cefalópodo. Se cree que los mitos del Kraken se originaron como una versión fantástica del calamar gigante, que pudo haber varado en la orilla o haber sido avistado cerca de la superficie. Número 4. Unicornio. ¿Tienen sangre plateada? ¿Son la respuesta a la inmortalidad? ¿Realmente encontró Corea del Norte la guarida de un unicornio en 2012?
No es broma, eso realmente sucedió. Arqueólogos norcoreanos encontraron una cueva que afirmaron ser el hogar del unicornio del rey coreano en el primer siglo después de Cristo. Por suerte, la cueva tenía una roca enfrente con una capa de unicornio tallada. ¿Quién puede cuestionar eso? De todos modos, nos estamos desviando del tema aquí. Volvamos a los unicornios. Han estado presentes en la mitología desde, hace mucho tiempo. Los escritores griegos no creían en un mito de unicornios porque creían que los unicornios eran reales y vivían en India. En aquel tiempo, India era un proverbial cajón desastre para Grecia. Era la tierra de todo lo hermoso, misterioso y mágico. No se sabe con certeza cómo se originó la creencia en unicornios, solo que perduró por siglos. Se creía que los unicornios tenían propiedades místicas. Sus cuernos en polvo podían curar casi cualquier dolencia. Teseo, un médico griego, los describió como enormes criaturas parecidas a caballos. Tenían cuerpos blancos puros, cabezas rojo oscuras y ojos azules. Sus cuernos eran blancos, negros y rojos. Según lo que escribió, los unicornios eran tan poderosos que ningún hombre o animal podía vencerlos. La mitología evolucionó para decir que solo las vírgenes podían domesticar unicornios, contribuyendo a la creencia de que eran criaturas amables que representaban pureza. Esta es la noción más típica de un unicornio hoy en día. Hoy en día, tendemos a pensar en los unicornios como dulces y cariñosas criaturas míticas de Lisa Frank. A lo largo de los años se ha descubierto o fabricado evidencia, pero seguimos escépticos sobre su existencia real. Pero consideremos que la mayoría de estos animales representan miedos humanos reales. El océano o el bosque nocturno. ¿Por qué los unicornios son los únicos que no tienen una base en el miedo? Número 3. Dragones. Lo siento para cualquiera que espere algún día tener un Drogon, Rhaegal o Viserion propio. Los dragones probablemente no son reales, pero han sido parte de la mitología colectiva desde aproximadamente 4000 a.C. Los detalles exactos de las bestias gigantes varían de cultura a cultura, y docenas de culturas han creado un mito de dragón. En la cultura china, el dragón simboliza las estaciones del año. A menudo se asocian con el agua, y se dice que habitan en ríos, océanos y cascadas. El dragón chino se distingue por su cuerpo serpenteante, que es más alargado y sinuoso que las interpretaciones occidentales. En las culturas asiáticas, los dragones simbolizan sabiduría, buena fortuna y benevolencia, y se oponen constantemente al tigre. Los dragones son respetados, poderosos y amables, convirtiéndose en un símbolo de los líderes imperiales. En la cultura europea, los dragones no son un buen presagio. Son seres traicioneros que prosperan en la avaricia y en la destrucción. Piensa en Draco Malfoy. Un ejemplo de dragón es el de Beowulf, que guardaba su oro y aterrorizaba al pueblo. Fafnir, el gran dragón nórdico de la saga Volsunga, fue conocido por matar a su padre para apoderarse de su fortuna. Tolkien, inspirado por el poeta de Beowulf, creó a Smaug, el guardián de grandes tesoros en la montaña solitaria que diezmó a Asgaroth. En resumen, Europa consideraba que los dragones eran una gran amenaza. Los dragones actuales son enormes criaturas con escamas blindadas y alas de cuero. Mantienen su aura de poder y crueldad, pero están mejorando su reputación en la cultura occidental, en parte gracias a George R.R. Martin y Norbert, el Ridgeback noruego. Número 2. Sirenas. Las sirenas han adoptado todo tipo de formas, pero tienen una cosa en común: son hermosas. En la literatura y leyendas, las sirenas son comúnmente seductoras, aunque a menudo juegan a ser coquetas e inocentes. La mayoría de las veces se las representa tocando algún tipo de instrumento, una lira, en pinturas clásicas, y cantando. Es su voz la que capta la atención de los marineros que pasan, pero es su belleza sobrenatural la que finalmente atrae a las víctimas desprevenidas. En la mitología griega, las sirenas son seres con cuerpo de mujer y alas de pájaro. Tienen cuerpo y alas de pájaro, pero rostro de mujer, y usan sus voces para atraer a los marineros peligrosamente cerca de acantilados escarpados o tentarlos a saltar por la borda. El ejemplo más famoso de sirenas se encuentra en la Odisea de Homero. Odiseo se ata al mástil de su barco para escuchar a las sirenas, pero hace que su tripulación se tape los oídos con cera de abejas. Algunos dicen que las sirenas estaban tan angustiadas de que alguien hubiera escuchado su canción y vivido que desaparecieron para siempre. Las representaciones de las sirenas cambiaron con el tiempo. Su apariencia se tornó más humana mientras los cuerpos de pájaros desaparecían, reemplazados por el torso femenino y solo las patas de ave. Sin embargo, muchos asocian a las sirenas con las sirenas marinas. En realidad, son dos mitos distintos que en algún punto empezaron a mezclarse. Las sirenas eran hermosas criaturas mitad mujer, mitad pez, que a menudo se mezclaban con los marineros e incluso tenían hijos como Aquiles. No eran famosas por su canto y son criaturas amables y cariñosas que a menudo se sienten desconsoladas cuando sus amantes terrestres no pueden seguirlas al mar. En la cultura moderna, las sirenas se han representado como similares a las sirenas. Piensa en la voz para cantar de Ariel o en los tritones del lago Negro en Hogwarts.
Número 1. Cordero vegetal. No hay nada más tierno que el cordero vegetal de Tartaria. Se le conoce por varios nombres, incluyendo Baromets y cordero escita. Sin importar su nombre, es la criatura mítica más adorable que hay. Se cree que el mito comenzó debido a la planta de algodón, con sus mechones blancos balanceándose en los tallos cuando está lista para la cosecha. No importa cómo comenzó, terminó con dos variaciones. Una leyenda dice que el cordero es en realidad el fruto de las plantas de las que crece. La planta maduraría y soltaría semillas similares a melones, que contenían corderos en su interior. La segunda variación dice que el cordero crecería unido a la planta, cuyo tallo actuaba como un cordón umbilical. El cordero entonces podría vagar aún unido a la planta, pero perecería si alguna vez se separaba del tallo. También moriría cuando todas las plantas cercanas fueran consumidas. Después, el cordero caería de la planta como fruta madura y, según la leyenda, sabría a miel al comerlo. Es difícil decir si el cordero vegetal es realmente un animal, porque las leyendas desdibujan las líneas de ello. Supuestamente estaba hecho de hueso y sangre reales, sin carne. Su carne estaba hecha de hojas y material vegetal. Entonces, quizás es ambos. Dejaremos ese debate a veganos y vegetarianos.